En nuestro segmento sobre alimentación saludable recibimos hoy a la licenciada Carolina López Priotti, licenciada en nutrición, por supuesto, y hoy vamos a hablar sobre el tema celiaquía. ¿Qué conocemos sobre la celiaquía? ¿Es una alergia? ¿Es una intolerancia? Bueno, vamos a definirlo junto con ella, ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes, Ivana, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por venir. La verdad es que es un ustedes. tema que nos interesa muchísimo para conocer, ¿no? Mucha gente tiene esta patología, pero los que no, por ahí tenemos muchísimas dudas. Sí, a ver, la enfermedad celíaca es una enfermedad que actualmente muchas personas son diagnosticadas y muchas otras que todavía no, o que no conocen todavía que son celíacas, Claro. porque también hay muchos casos de personas asintomáticas. Ah, bien. ¿Sí? La enfermedad celíaca le podemos dar una definición que es una enfermedad donde hay una mala absorción de nutrientes y esta mala absorción hace que esté relacionada con muchas otras patologías. Por Bien. ejemplo, hay casos de personas con anemia, que la causa puede ser celiaquía, donde hay una mala absorción de hierro. Hay personas que tienen el caso más típico, diarreas, pérdida de peso, pérdida de apetito. Y también hay muchos casos de personas asintomáticas Claro. que no tienen síntomas, pero son celíacas cuando se hacen los estudios. Concretamente, ¿qué órganos afecta? ¿Podemos hablar del intestino, que es lo que primero se ve afectado? Sí, a ver, en el intestino delgado tenemos el duodeno, que es la primer parte. Ese duodeno normalmente tiene microvellosidades, es como un peine, donde todos esos micropelitos Sí. son superficies de absorción que en el paciente celíaco están deterioradas, no existen. Estas microvellosidades se encuentran aplanadas, entonces no absorbe normalmente los nutrientes como cualquier persona. ¿Sí? Eso puede venir ya desde nacimiento, porque sabemos que hay niños con celiaquía, es decir, que no es un deterioro que se da por el paso del tiempo. Sí, a ver, hay personas, esto está determinado genéticamente. Ah, bien. Si nos hacemos un estudio genético, puede que tengamos esos genes o no, pero puede que el paciente, luego de unos años, sea diagnosticado y se despierte esta enfermedad. No significa que apenas nacemos vamos a tener los síntomas sí o sí, aunque tengamos los genes. ¿Sí? Claro. Entonces, es muy importante para todas aquellas personas que son celíacas que toda la familia de primer grado se haga los estudios, porque hay muchos casos de personas con enfermedad celíaca asintomática y también muchos casos de personas que tienen otros síntomas extraintestinales, como comentaba recién, anemia, osteoporosis, por ejemplo, infertilidad, problemas en el esmalte dentario, en la piel y un montón de otras patologías que están relacionadas con la falta de nutrientes, pero no porque falte el nutriente, sino porque no se absorbe bien. Claro, es decir que no es tan simple entonces llegar al diagnóstico de celiaquía en algunos casos, ¿no? Claro, pasa que en realidad no es solamente una persona que tiene diarreas o pérdida de peso que va a ser celíaco, sino que hay un abanico de posibilidades donde por ahí es tratada de otra forma y la causa principal es la celiaquía. Bien. Como también estos casos asintomáticos, que es muy recomendable que todos se lo hagan. Porque puede que en la familia haya varios celíacos o muchas veces esté el gen que permanece, pero todavía no se ha despertado la enfermedad. ¿Y cómo se obtiene el diagnóstico? ¿Cuál es el estudio que la persona se debe realizar? Indicado por el médico, obviamente, pero ¿cómo es? Bien, primero, bueno, está la sospecha de si soy celíaco o no, tengo determinada malabsorción y con el tratamiento que me dan no lo estoy solucionando, o tengo algún familiar que sea celíaco. Después de esa sospecha, bueno, acudimos al médico, nos va a pedir un análisis de sangre donde se determinan anticuerpos específicos para celiaquía, y si estos anticuerpos me dan positivo, se hace una endoscopia, una biopsia donde se extrae parte del duodeno y se analiza a ver si las microvellosidades están aplanadas o no. Y bueno, y ahí vamos a determinar si están aplanadas, que se trata de un paciente celíaco. Bien, y ahí comienza el tratamiento. Vamos a hablar entonces un poquito de eso. Sabemos que está muy asociado este tratamiento a la dieta que
que tiene que comenzar el paciente. Yo hablé de alergia y hablé también de, bueno, intolerancia. Estas son palabras que están muy asociadas a las cuestiones que tienen que ver con lo digestivo, ¿no? Claro. La alergia en realidad es más una cuestión externa. Hay personas con alergia al trigo, pero no todos los celíacos tienen alergias. Pero bueno, hay personas que, por ejemplo, son alérgicas al gluten y no son celíacas, claro, o viceversa. Bien. Las personas alérgicas se tienen que cuidar también muy bien en lo que son las cremas, los shampoos, todo lo que es externo. Y las personas celíacas es una intolerancia que es a nivel interno, a nivel intestinal. No es una alergia, sino que es una intolerancia. Existen bien muchos tipos de alergias o intolerancias en relación al trigo o al gluten. Claro, exactamente. Y respecto al tratamiento que me preguntabas recién, el único tratamiento que existe hoy en día es una dieta 100% libre de gluten. No hay posibilidad de comer un poquito de una factura, de un criollito, de lo que sea. Es 100% tanto el consumo como la contaminación cruzada. Convengamos que se habla de esto de libre de gluten desde hace mucho tiempo, porque hace muchos años que ha cambiado lo que es la harina de trigo y todos los componentes que provengan del trigo especialmente, ¿no? Eso tiene que ver con Monsanto, por supuesto, con todo esto, ¿no? Que ha hecho que nuestro trigo sea también transgénico, bueno, etcétera. Pero digo, estos alimentos sin gluten incluyen absolutamente todo lo que contenga cebada, centeno. Vemos siempre el logo y por eso, ¿no? El sin TAC que siempre solemos ver. Sí. Según el Código Alimentario Argentino, para que un alimento sea considerado libre de gluten, tiene que estar certificado, claro, ¿sí? Y tiene que aparecer en el listado del ANMAT, que es la entidad que determina si tanto alimentos como medicamentos, que también es muy importante fijarse, claro, porque los consumimos, exacto, son libres de gluten y tienen esta leyenda. La sigla sin TAC significa sin trigo, avena, cebada y centeno y sus derivados, ¿sí? Claro. Son principalmente estos cereales que tienen gluten, ¿sí? Que el gluten en realidad es una proteína que se encuentra en estos cereales y que es muy tóxica para la persona celíaca. Claro. ¿Sí? En relación a las harinas, yo siempre a mis pacientes les recomiendo no solamente incluir la premezcla, aquellos pacientes que son celíacos, la premezcla la super conocen, que es una mezcla de 3 harinas blancas, pero también incluir otras harinas, ¿sí? Otras harinas con más fibra o más proteínas, claro, como por ejemplo harina de quinoa, harina de garbanzos, de almendras, de algarrobo, de arroz integral. Claro. Hay una variedad increíble donde podemos hacer que los productos sin gluten tengan mayor valor nutricional. Claro. ¿Sí? Porque claro, que sean suplantados, claro, también, ¿no? Porque la verdad es que por ahí, sí, en la dieta común de la gente, bueno, está todo relacionado al gluten. Entonces, cuando vamos a un restaurante o mismo para la compra del supermercado diaria, la verdad que se complica bastante, ¿no? Sí. Por otro lado, también los precios son elevados. Es como que no estamos aquí, por lo menos en Argentina, muy acostumbrados a consumir sin gluten. Pareciera que fuera un producto de o alta calidad o no sé, que tiene que ser mucho más costoso. Claro, sí, sí, sí. Al paciente cuando recién es diagnosticado no conoce nada, claro, obviamente, tiene que ir a otra sección en el supermercado a comprar. Sí. Hoy en día, de todas formas, hay mucha más variedad que hace 15 años atrás, donde solamente existían los discos de arroz, ni siquiera las galletas Laritas. Pero bueno, hay mucha variedad. Hoy se puede reemplazar todo. Hay cerveza, hay sándwiches de miga, criollitos, de todo, que podemos elaborar nosotros para que los costos sean mucho menor. Pero también hay muchos emprendimientos en los supermercados, dietéticas podemos llegar a conseguir. ¿Qué pasa con esto de la contaminación cruzada? Porque lo escuchamos a menudo cuando vamos a algunos restaurantes que te dicen no tenemos carta para celíacos porque no tenemos una cocina aparte como para poder tener estos productos que no se junten. Sí, ¿Cómo sí. es? La contaminación cruzada es cuando se toma contacto un alimento con gluten y un alimento sin gluten. Pero entonces, nada, es como mínimo ya influye. Una mínima amiguita contamina un montón de kilos de comida y el paciente celíaco no lo puede consumir. No hay grados, no hay peros.
Bueno, esto también que se suele decir en la calle, ¿qué grado de celiaquía uno tiene? Claro, todos. Claro, no existen grados de celiaquía. Si estoy bien es porque me estoy cuidando, no tengo síntomas porque me estoy cuidando y mi intestino está sano, pero no existen grados que pueda comer un poquito. Claro, ¿sí? ¿es una enfermedad crónica o se puede curar? No, es una enfermedad autoinmune Sí. de por vida. Al día de hoy no existen curas, el único es el tratamiento, es el consumo libre de gluten, 100%, y con ese tratamiento nos sentimos espléndidos y no estamos enfermos. Claro, no lleva una medicación, No. eso está bueno decirlo, ¿no? La única medicación es la comida, Es la comida, sana, claro. Además de que Comida sea real. sin gluten, claro, que sea una comida saludable y bueno, y que podamos comer de todo, ¿no? Porque los productos que naturalmente son sin gluten son los que tenemos más al alcance de nuestras manos. Las frutas, las verduras, las carnes, los frutos secos, que es muy importante. Sí, uno imagina una dieta consumirlos. súper restrictiva y la verdad es que no. No. Es simple, ¿no? Son Es las muy harinas y bueno, y básicamente todo lo que derive de ahí. pero Claro, no- que muchas no veces están- son industriales, no son tan saludables, y también los podemos preparar nosotros. Bien, bueno, que Vamos se convierta allá. en un estilo de vida esto de dejar el gluten, porque la verdad es que trae bastantes problemas, ¿no? Hemos escuchado inclusive, bueno, otras patologías que derivan Sí. de ahí del consumo del gluten. Pero ha sido un gusto hoy poder charlar de este tema, Bueno, muchas gracias. tan profesionalmente. La verdad es que es interesante conocer para, bueno, poder comprender también, ¿no? Así Hay que un mundo detrás del celíaco. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Caro, Bueno, gracias por a tu vos, visita Iván. y te esperamos muy pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias.